Esta emisora, en cadena con la red de radios universitarias del Ecuador, presenta Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones, en una sola voz. Universidad Sin Fronteras. Una producción original de la RUE 2021. Bien, buenas tardes, bienvenidos a Universidad Sin Fronteras, el programa de la Red de Radios Universitarios del Ecuador. Hoy es un gusto estar en compañía de la magíster Ivanova Nieto. Ella es presidenta de la Red de Radios Universitarias del Ecuador, a quien saludamos de inmediato. Ivanova, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, César. Un gusto saludar también a todas las emisoras que se unen a este programa Universidad Sin Fronteras, que nos retransmiten en todo el país. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Sí, muchas gracias, Ivanova. Efectivamente, este programa Universidad Sin Fronteras a nivel nacional pertenece a la Red de Radios Universitarias del Ecuador, por lo que efectivamente agradecemos a las emisoras de las instituciones de educación superior, a la Universidad Técnica del Norte en Ibarra, a la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador en Guayaquil, la Universidad Técnica de Manabí, Universidad de Cuenca, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito, la Universidad Técnica Particular de Loja, la Universidad Técnica de Ambato, a la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo en la provincia de Manabí, a la Universidad Central del Ecuador en la capital de la República, a la Escuela Superior Politécnica del Ejército ESPE en Quito y a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en el puerto principal. Gracias a las emisoras que se unen a esta retransmisión de Universidad Sin Fronteras. Ahora queremos presentar a nuestro invitado de hoy. Ivanova, usted tiene la palabra. Adelante, por favor. Sí, nuestro invitado de hoy es John Eloy Franco Rodríguez, ecuatoriano, montubio de 57 años, ingeniero agrónomo zootecnista con maestrías en agricultura sostenible, gerencia agropecuaria, políticas y prácticas educativas, doctorado en educación por la Universidad de Almería en España, profesor titular desde el 2001 en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, director de las carreras agropecuarias de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil desde el 2005 hasta la fecha, profesor de posgrado de varias universidades, presidente del Consejo Nacional de Facultades de Ciencias Agropecuarias y Afines del Ecuador desde el 2014 hasta la fecha, presidente de la Red de las Carreras de Ingeniería Agropecuaria desde el 2015 hasta la fecha, expresidente y actual segundo vicepresidente de la Federación Andina de Asociaciones de Educación Superior en Ciencias Agrarias y Afines, FAESCA, y del Foro Regional Andino para el Diálogo y la Integración de la Educación Agropecuaria y Rural desde el 2016 hasta la fecha, coordinador del Grupo de Investigación en Agricultura Protegida de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil desde el 2017 a la fecha, presentador, fundador del programa de radio Agrocatólica, revista radial de agroecología en 2006, presentador del programa de televisión Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil TV, autor y coautor de varios libros y artículos científicos en temas de educación superior agropecuaria, agricultura urbana, agricultura sostenible, entre otras especialidades de agrodesarrollo. Estamos entonces en diálogo nacional con el doctor John Eloy Franco Rodríguez, a quien saludamos y le damos de inmediato las bienvenidas a Universidad Sin Frontera. Doctor, ¿cómo está? Lo escuchamos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Ivanova, por esa presentación y por tus palabras también de bienvenida, César. Estamos aquí prestos para poder dialogar sobre la educación agropecuaria a nivel superior, sus perspectivas y potencialidades para el desarrollo.
Muy bien, tenemos inquietudes entonces ya sabiendo que Ecuador es un país de tradición, de vocación, de destinos agrarios. Ello parece reafirmarse de manera categórica luego de varias exposiciones o experimentaciones en cuanto a la economía y a la salud desde más o menos el año 1980 hasta la fecha. La transformación del sector agroindustrial ha sufrido varios cambios en estos últimos años, doctor. ¿Cuál es la lectura que usted le da en este momento al sector agroindustrial ecuatoriano? Adelante y bienvenido. Gracias. Ya ha sido demostrado hasta la saciedad que en estos tiempos de cuarentena y pandemia que estamos sobrellevando, la agricultura, el hombre, mujer de campo, el agricultor, el productor, que diariamente trabaja la tierra y es quien de alguna manera nos mantiene nuestras mesas abastecidas, es definitivamente un puntal de la República del Ecuador. Es necesariamente un grupo, un conglomerado humano que requiere ser acompañado, potenciado, digámoslo así, hasta cierto punto, hasta privilegiado de los programas de desarrollo estatal. Si bien es cierto, nosotros tenemos un ancestro productivo y cuando se lee la historia económica del Ecuador, está muy aparejada a productos, a sistemas de producción agrícolas, agropecuarios, que a través del tiempo han venido ocupando pues importantes sitiales, ¿no? Este rato eso ha sido, decía yo, evidenciado más aún en tiempos de pandemia cuando, por ejemplo, según la estadística del año 2020, muchos rubros inclusive han crecido en cuanto a la agroproducción y agroexportación. Y obviamente también han permitido que se dé abasto a nuestras mesas. Son precisamente toda esa producción que los agricultores han generado las que nos han permitido sobrellevar este tiempo de pandemia. Doctor, la agroecología es un modelo sostenible. Este debería aplicarse en el país, considerando las regiones, sierra, costa, Amazonía, Galápagos y también los pisos ecológicos. Nosotros tenemos que diferenciar cuando hablamos de agricultura que este rato en Ecuador subyacen, podríamos decir que dos modelos. Aquella agricultura que genera producción y que se va fuera del país, el modelo agroexportador, que básicamente está sostenido en este momento por banano, cacao, empieza también el plátano, camarones, flores, pero también hay un modelo de agricultura que ocupa más o menos el 85% de los agricultores pequeños de Ecuador, y es el modelo de agricultura familiar campesina, y es quien genera pues las papas, las cebollas, todas esas hortalizas que llegan a nuestras mesas y que, decía yo hace un momento, ha tenido esa responsabilidad importantísima y fundamental y la está teniendo y la seguirá teniendo porque los dólares como tal no nos los podemos consumir, tenemos que cambiarlos por alimentos y alguien tiene que producir esos alimentos y esos son nuestros agricultores. Sí, doctor, actualmente la FAO ha cambiado un poco la visión, bueno, ya desde hace algunos años, y ve con buenos ojos, diríamos, el fomento a esa agricultura familiar a la que usted hace referencia. Y la agroecología, a estas dos líneas, digamos, apuesta la FAO. ¿Usted conoce de otras instituciones, tanto nacionales como internacionales, que han cambiado ese enfoque de la revolución verde por la agroecología? Bueno, definitivamente todo el sistema universitario ecuatoriano en el hablar de la formación agropecuaria a nivel superior ha acogido ese paradigma de la agroecología y se inserta ya en los currículos de las diferentes instituciones académicas, no solo como materia, sino como una práctica y como el desarrollo también asimismo y fomento permanente de la investigación, generación de nuevo conocimiento que va aparejado a respetar e integrar ese saber ancestral cultural que tiene el productor de campo, que dialoga con ese saber científico tecnológico que en este caso emana la academia, los centros de investigación. No se trata
de que sea en vez de, se trata que sea a más de. Entonces, nosotros, integrando en los protocolos de agroecológicos, la producción que tiene que ver con relación pues, a las fases lunares, a la producción de biocidas botánicos, de abonos orgánicos por parte de los mismos agricultores, es que imprime de alguna manera ese valor añadido en el hacer productivo, principalmente el modelo de agricultura familiar campesina, que es la que nos mantiene aprovisionados en las casas día a día. Estamos en diálogo nacional con el doctor John Franco Rodríguez, investigador docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Doctor, usted ha topado un tema importante, siendo el sector del campesinado, el agricultor, el que ha puesto el hombro, hay que decirlo, el que representó el esfuerzo durante el inicio de la pandemia en nuestro país, es el que también sufre y continúa sufriendo por los graves problemas que existe en el sector agroindustrial. Para identificar cuáles son estos principales problemas que atraviesa el sector agrícola del país por un lado, y si dentro de estos podemos considerar la zonificación para la producción de varios productos, a la redundancia, habrá que identificarlos dentro de estos problemas, doctor. Lo escuchamos, adelante. Sí, definitivamente que sí, en virtud de que el ser humano debe aprender a producir a favor de la naturaleza, no en su contra. De hecho, hay agroecosistemas que están distribuidos pues, en todo el territorio ecuatoriano y que priorizan y privilegian la generación, la producción de determinadas especies que permiten que se desarrollen, que se expresen, que muestren su potencial mejor en determinados ecosistemas. Sin embargo, el agrónomo fitomejorador, el que está permanentemente haciendo investigación, ha logrado de alguna manera la adaptación de muchas de esas especies que antes, por ejemplo, se producían solamente en sierra, en climas templados, a climas más tropicalizados. Y viceversa, porque se ha ido identificando que muchos de los materiales genéticos que hay de estas especies que están produciendo pueden prosperar mejor en otros ecosistemas. Entonces, estudiando aquello y obviamente fundamentados en lo que usted bien manifiesta con el hecho de la zonificación agroecológica, es que se tiene que trabajar en función de las potencialidades territoriales que tendrían en un momento determinado para mejorar esa producción y que sea, pues, obviamente más sostenible y sustentable en el tiempo para la economía popular y solidaria de la agricultura familiar y campesina. Sí, claro, y dentro de esos problemas está también el hecho de que los productos como la gramínea no tienen un precio referencial nacional que les permita sustentar los gastos que produce la producción del mismo, doctor. Es que en algunos casos también hay un poco de desorden, puesto que el descontrol de la superficie sembrada va en un momento determinado a generar un exceso de producción. Y por ley de oferta y demanda, pues va a empezar, obviamente, pues esas fuerzas de mercado a hacer que en un momento determinado decanten precios, pues que pudieran ser o muy bajos o en un momento determinado, pues así también muy altos. Yo le apuntaría allí al hecho de que debemos de imprimir la agroindustria como un modelo que subyace para añadir valor, para diferenciar otros productos que a partir de esas materias primas. Menciona usted el caso del arroz, por ejemplo. En el mercado internacional encontramos más de 200 tipos de derivados diferentes de arroz. Nosotros aquí en Ecuador, pues apenas contar con los dedos de la mano serían suficientes esos derivados. Cuando pudiéramos nosotros emprender en esa diversificación, merced a una agroindustrialización efectiva que daría cuenta de todos esos excedentes que este rato pues están teniendo. Controlar también la superficie sembrada será también importante por parte de la política estatal. Y obviamente pues, incidir mucho en esta diversificación, porque asimismo también, pues hay en el mercado internacional muchos tipos de arroz, por ejemplo, por citar el caso, que están teniendo inclusive pues mucha demanda internacional. Producir esas variedades aquí en Ecuador con la expectativa de enviarlas fuera
para atender esos mercados de fuera sería una expectativa muy interesante también. Uh-huh. Doctor, ¿qué estrategias se pueden aplicar para fomentar y fortalecer la relación de la universidad con los campesinos, los agricultores empresariales y profesionales y también con los promotores del desarrollo? Definitivamente es necesario reconocer, como ya lo dije hace un momento, ese saber ancestral cultural que tiene nuestro hombre rural, hombre y mujer rural, ese agricultor, que de alguna manera él teniendo sus posibilidades, él, por ejemplo, envía a su hijo, a su hija a estudiar a una universidad y lo envía a que se forme como profesional agropecuario. Nosotros lo vemos eso a diario. 9 de cada 10 estudiantes en nuestras carreras agropecuarias proviene del sector rural. Es el hijo del agricultor, del ganadero, del que cultiva camarón. Entonces, la expectativa en este sector es que el joven o la joven se formen profesionalmente y puedan retornar en un momento determinado al campo para mejorar las condiciones que este rato pues son bastante cruentas, son bastante difíciles. Merced a eso pudiera estar la ayuda, el apoyo de la tecnología. Hoy por hoy, por ejemplo, se maneja mucho el concepto de la agricultura 4.0, que nos provee de más información para que nosotros podamos decidir la mejor alternativa, la mejor opción, el mejor momento cuando se invierten los recursos. Necesariamente es la tecnología un asidero importantísimo que hará que ese no relevo generacional, a mí no me gusta utilizar ese término, yo le llamaría más bien esa integración generacional, de que los jóvenes dominando la tecnología la puedan imprimir a favor del sector agropecuario, agroalimentario en términos generales. Uh-huh. Doctor, dentro del proceso de investigación científica por parte de las universidades del país en cuanto a la agricultura en el Ecuador, será importante considerar los resultados de estos trabajos de investigación para hacerle frente a un sinnúmero de plagas que se han podido presentar, que son propias de la naturaleza, pero que afectan mucho la producción agroindustrial. En ese sentido, ¿cuál considera usted debe ser el aporte de las universidades para de a poco aportar, ayudar, fortalecer a los agricultores que mucho necesitan, doctor? A nosotros como país nos hace falta mucho trabajar en equipo. Si bien es cierto, sabemos que los recursos, los presupuestos para la generación de nuevo conocimiento, para la investigación en todas las instituciones universitarias son escuetos, son reducidos. Aquí, decía yo, se tiene que trabajar en equipo para, por ejemplo, no repetir investigaciones que ya han sido generadas por otras instituciones y más bien articularse con ese conocimiento, con ese contenido. Por ejemplo, sería importantísimo que todas las universidades tuvieran una base de datos publicada en su sitio web, en donde nos permita a los investigadores identificar qué es lo que se ha trabajado durante todo este tiempo. Este momento no es ya el de individualidades. Ahora es el trabajo en equipo el que nos hará más fuertes. Se trata de sumar y multiplicar. Entonces, sí será importante y destacado que las universidades empecemos, por ejemplo, a transparentar toda la información de los proyectos, programas y planes que se tengan de investigación con relación específicamente, bueno, a todos los temas, pero básicamente, por ejemplo, para el sector agropecuario. Ello nos permitirá a los investigadores encontrar puntos de articulación para hacer grupos de investigación entre universidades, no solo al interior de cada institución, sino que ahora entre universidades, no solo nacionales, sino también cooperantes internacionales, que este rato pues están muy interesados en trabajar junto a nosotros. Bien, estamos en este interdiálogo, Ivanova, con el doctor John Eloy Franco Rodríguez. Él es docente e investigador de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En Universidad Sin Fronteras, creo que nos toca irnos a un breve corte, Ivanova. Sí, efectivamente, nos vamos a la pausa y retornamos con nuestro invitado.
Sí, continuamos en el programa Universidad Sin Fronteras en esta segunda temporada a nivel nacional. En esta ocasión, en diálogo con el doctor John Eloy Franco Rodríguez, investigador de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Adelante, Iván. Sí, doctor, en su trayectoria como docente y además como director de las carreras agropecuarias de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y profesor de otras universidades también, ¿cómo resumiría usted uno o dos ejes claves para la universidad contemporánea? Bueno, definitivamente que los ejes claves este rato son de la cooperación, del trabajo en equipo, del hacer grupos de instituciones, grupos de universidades, redes y sociedades de conocimiento que van a capitalizar todo lo que ya se ha trabajado de manera individualizada y que ahora se ponen como insumo propuesta para esa cooperación, para esa integración, que si bien es cierto, al principio pues podrá ser una red a nivel nacional, pero que rápidamente puede recibir, decía yo, cooperantes internacionales. Inclusive captar fondos de proyectos de investigación y de generación y transferencia de tecnología que este rato, pues, inclusive son fondos hasta no reembolsables. Creería también que es importante y destacado el hecho de articularse en red para, por ejemplo, administrar de mejor manera también el talento humano que tiene cada una de las universidades. Hay profesores que tienen no solamente que una formación muy sólida, sino que tienen una solera de investigaciones que pueden poner a beneficio de un conglomerado mayor pues, de estudiantes. Creería yo que esa temática, junto con el tema de la internacionalización de la educación a nivel superior, son elementos trascendentales para que una universidad que mira al futuro tenga la pauta como para poder potenciar su desarrollo. Yo le pondría así, trabajo en equipo, cooperación interno y externo y tender hacia la internacionalización, que es un espacio en el cual inclusive se pueden ubicar, decía yo, recursos para promover mucho fomento, mucho trabajo al interior de las universidades. Sí, doctor, usted ha venido hablando del trabajo en equipo, eso es importante, saber que efectivamente se pueden lograr muchas cosas. Una de ellas sería el proceso de asociatividad, por ejemplo, en cuanto a la adquisición o intercambio de productos. No sé si aplica esto cuando hablamos de trabajo en equipo, que permita que un sector pueda adquirir productos que a su vez estos sean vendidos a bajos costos a la comunidad. En ese sentido, ¿habría esa posibilidad? Usted ha hablado de esto en cuanto al trabajo en equipo, doctor. Sí, por ejemplo, cuando se habla de trabajo en equipo, estamos hablando de, por ejemplo, cooperar con aliados estratégicos como, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que tiene, por ejemplo, a la red Cialco, la red de circuitos alternativos de comercialización. Un poco es acercar hacia los consumidores a los productores. Por ejemplo, cuando estábamos aún en presencialidad, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil cooperaba muy directamente con el ministerio y con esta red Cialco, en el cual cada 15 días se producía una feria de agroemprendedores que llevaban hasta el campus universitario sus productos. Y allí no solamente los miembros del campus podían adquirirlos, sino que público en general también. Por ejemplo, esa es una muestra, esa es una evidencia de trabajo, ¿no? Ahora se está retomando porque el ministerio está interesado en reactivar la economía y, por ejemplo, este día sábado 24 de julio en la Universidad de las Artes hay la versión de la feria Sabores y Saberes de la agricultura familiar y campesina. Y allí vamos a estar como universidad participando a través de nuestra carrera de agroindustria que prepara ya la edición de algunos cursos en línea para las personas que están interesadas. Un poco de agroindustria casera. El hágalo usted mismo, por ejemplo, ¿no? Es una muestra muy clara que puede ayudar a potenciar a el emprendimiento. Ecuador Doctor, tiene una tasa de emprendedores muy alta. Sí, yo insisto mucho en cuanto a los precios de
los productos agrícolas que trabajan en la tierra los agricultores. ¿Qué posibilidades que desde la academia salgan un consenso que permita que se habiliten precios reales y que, por supuesto, no se perjudique a los sectores agricultores o de campesinos, en el caso del banano, en el caso del arroz mismo, ¿no? Y de otros productos agrícolas? ¿Cómo lograr que desde la academia, desde la universidad, se logre buscar, habilitar y que se pague el precio real de los productos agrícolas, doctor Frank? Una de las formas es, por ejemplo, transparentar un verdadero costo de producción que integre lo que realmente implica un recurso invertido por parte de los agricultores. Por ejemplo, nosotros revisamos los costos de producción que habitualmente se manejan y, por ejemplo, allí no hay el tema del costo de oportunidad, por ejemplo, por el uso de la tierra. Esto quiere decir, el costo de oportunidad es el retorno por el uso alternativo de un bien. Entonces, el agricultor es posesionario de la tierra, sí, pero si no la tuviese, tendría que alquilársela a alguien más. Entonces, en el costo de producción tiene que estar implícito, a pesar de que la tierra sea de él, el costo de oportunidad de usufructo de ese bien. Y entonces él debería considerar un alquiler dentro del costo de producción. Asimismo, también hablando de la mano de obra, hablando de los equipos que pudiera tener el agricultor, hablando, por ejemplo, del capital. Si el dinero no fuera del agricultor y tuviera que prestárselo al banco, también hay un costo de oportunidad allí. Lo propio el uso del vehículo. Y así sucesivamente. O sea, hay elementos dentro de un costo de producción que no se transparentan como realmente deberían ser. Y no permite que se calcule un flujo neto al productor, al agricultor. Entonces, la academia, por ejemplo, podría apoyar haciendo ese costo de producción real, pero junto con los agricultores, ¿verdad? Que son los que están en el día a día, el que saben cómo se trabaja la tierra y realmente se dan cuenta de que muchas de las veces, y por ejemplo este es el caso del arroz, a veces se trabaja a pérdida, ¿ya? Y que los precios en un momento determinado no resultan estimulantes para seguir produciendo. Y sobre todo resultan lapidarios para la sostenibilidad del negocio agrícola como tal. En ese sentido, doctor, ¿qué hacer desde la academia para avanzar hacia la agricultura sustentable? Pues en primera instancia, pues reunirse con el grupo de productores, trabajar esta temática de una transparencia correcta de los costos de producción y luego pues articular y ver las posibilidades de poder añadir valor a esas materias primas que este rato en un momento determinado pues por efectos, decía yo, de ley de oferta y demanda, pues van a bajar de precio. Entonces, antes de que bajen de precio, utilicemos esas materias primas para transformarlas, procesarlas, tener un valor añadido allí, un producto diferenciado que puede ser comercializado, bueno, no es que puede ser, que es comercializado a un precio diferente y le da al agricultor un margen de beneficio mayor. El micrófono, César. Es importante, doctor Franco, gracias, Ivanova, tener en cuenta también cuando hablamos de los precios de los productos agrícolas, centrarnos, por ejemplo, muy específicamente el tema del banano. Hay algunas negociaciones que llevan adelante las autoridades del Ministerio de Agricultura. ¿Qué conoce usted o cómo ha visto este tipo de negociaciones que permitan que la caja del banano las puedan adquirir a un precio real, por un lado, pero sabiendo que existen las transnacionales que exportan el banano, entonces se vuelve un problema para el pequeño agricultor, doctor Franco? Justamente hoy que entrevistaba en televisión a un graduado nuestro, un pequeño agricultor bananero, me decía, profesor, lo mejor que puede suceder es que no haya precio oficial y que se libere el precio y todo se haga por calidad y productividad. Me lo decía un bananero, un pequeño bananero, que lo veía él de esa manera. Y tenía mucho de razón, porque es precisamente esa calidad y productividad la que haría que se fije el precio justo. Esto es en todos los sistemas de producción.
Si yo como empresa, como planta procesadora, por ejemplo, me dedico a comprar leche, obviamente la voy a comprar con mis estándares. Y si mis estándares son más altos, voy a estar en posibilidades también asimismo de pagarle un mejor precio a aquellos productores que me traen esos estándares que yo estoy necesitando como agroindustria. Asimismo sucede en las empresas pues, agroexportadoras. Sin embargo, pues nosotros hemos tenido aparejado un problema que llevamos años tratando de solucionarlo, al cual pues se sigue dando vueltas y dando. Me decía, repito, este pequeño productor bananero, que liberen el precio y que todo sea en base a calidad y productividad. Y vamos a ver cómo las fincas en un momento determinado se preocupan más por tener costos de producción reales, utilizar la agroecología como un modelo productivo emergente y manejar de mejor manera también pues, sus procesos integrales en los cultivos. Sí, claro, sabiendo que hay algunos productos derivados precisamente de estos, ¿no? Claro. Y que también rentabilizan, ¿no? En la producción agroindustrial. Así es. Ivanova, ¿usted tiene más inquietudes para nuestro invitado? Sí, dos cosas, doctor, que siempre por décadas han sido el mismo problema. Usted señaló algo en una de las respuestas. La una es la propiedad de la tierra, el suelo del cultivo, y la otra es el acceso al agua. ¿Qué políticas públicas se deben proponer para enfrentar esto, que también hace que eso derive en el precio también de los productos y en otras cosas y en la dificultad de algunos cultivos y de apostar por otros? Claro, en ese tema, allí sí es importantísimo que el Estado, como ente veedor y regulador de los procesos, intervenga. El tema de la tenencia de tierra es fundamental. Eso hay que asegurarle al productor, el que duerme abrazado allí de sus animales y de sus plantas y de sus árboles, día a día produciendo. A él hay que garantizarle que nadie lo vaya a echar del sitio en donde está trabajando. Sí, es inquilino, obviamente, pues que se le dé un trato justo, preferencial. Si no tiene la tecnología para pues, suministrar riego a sus plantas, pues acompañarlo en ese proceso. Y cuando digo acompañarlo, estoy hablando no solamente de los créditos como tal, y un crédito pues obviamente diferenciado, porque no es lo mismo un crédito para capital de operación, que yo tengo que devolverlo inmediatamente, antes de un año, a un crédito de fomento, pues para comprar el equipo de riego, para comprar para hacer muros, para cable vía, para reconformar caminos. O sea, esto tiene que identificarse de manera puntual y acompañarse con esos créditos diferenciados. Pero adicionalmente a eso es importantísimo el tema de la capacitación. Claro. En ese acompañamiento yo debo necesariamente que imprimir horas de capacitación y capacitación permanente. Miren ustedes que, por ejemplo, las buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas ganaderas, tienen implícito programas de capacitación que todo el tiempo, de manera permanente, tienen que dársele a todos los actores del proceso como tal, desde el propietario hasta pues las personas, el galponero, el trabajador de campo más básico, y que tengan necesariamente la respuesta para que todos vayan creciendo en ese acervo personal, cultural y profesional. Y eso de alguna manera da cuenta de que vamos teniendo mejores productos para ofrecer a los mercados de consumo. Sí se requiere entonces de esa vinculación con la academia realmente en el campo del sector agrícola. Y lo decimos, doctor, porque efectivamente que el problema, uno de los principales problemas es la falta de recursos para la investigación. Es decir, los agricultores no se encuentran preparados ni disponen de la tecnología para obtener resultados de calidad y de productividad, ¿no? Y que, por ejemplo, el sector de los papicultores, por ejemplo, no tienen, ni siquiera cuentan con bancos de semilla. Eso es parte de los productos, de los elementos, de los equipos que requiere el sector agroindustrial para que puedan realmente producir. La investigación tiene que ser participativa y los productores, los agricultores tienen que ser parte de la investigación. A ellos hay que tomarlos como informantes de calidad de todos los procesos que se tienen para el mejoramiento pues, de los productos como tal. Al ser informantes de calidad, ¿por qué? Porque ellos han vivido
han tenido una trayectoria importantísima, tienen un saber ancestral y cultural importante para que nosotros, los académicos, los científicos, los tomemos y los amalgamemos ese contenido a la ciencia y la tecnología. Ese diálogo de saberes entre el científico tecnológico y el ancestral cultural es importantísimo. Por ende, el agricultor debe ser parte del proceso investigativo, decía yo, como informante de calidad, y que inmediatamente se lo integre también al proceso como tal. Obviamente hay que transitar en esto mucho porque normalmente las investigaciones se hacen de otra manera, ¿no? Normalmente en los institutos o dentro de las universidades y nosotros generamos producto y ahí cuando lo vamos a liberar pues decimos, bueno, aquí está y a ver si hay la respectiva adopción de ese nuevo saber por parte de los agricultores. Pero si nosotros los integrásemos desde el inicio del proceso, los resultados serían pues mucho más halagadores, mucho más facilitadores del proceso. ¿Por qué? Porque ellos han sido parte de esa co-construcción de ese nuevo saber. Eso haría que sea pues, mucho más eficiente para que los recursos, que siempre son pocos, siempre son escasos para la investigación, se utilicen de mejor manera. Sí, doctor, entonces... la salud de la agricultura va de la mano también de la salud humana. ¿Cómo explicar esto? La Organización Mundial de la Salud desde el año 2000 viene promoviendo un concepto de una salud. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros estamos en un ecosistema limpio, sano, equilibrado, en donde están allí plantas y animales que los seres humanos tomamos para nuestro beneficio, vamos a tener alimentos sanos. Y esos alimentos sanos pues van a hacer que la salud de las personas también esté pues garantizado. La salud humana tiene mucho que ver con la salud veterinaria, por ejemplo. Y la salud veterinaria tiene que ver mucho con el ecosistema. Entonces el abordaje tiene que ser para la agricultura sostenible, para los modelos agrícolas que promueven el rescate, mantenimiento de la biodiversidad. Y por eso los modelos de agricultura tienen que acoger aquello. El concepto de una salud tiene que imprimirse en mayor incremento cada vez para que los procesos se lleven de mejor manera. Vamos a ir a un nuevo corte, a una nueva... Doctor John Franco Rodríguez, porque al volver, doctor, queremos indicar en esta parte final ya de la entrevista cuál va a ser la proyección con el nuevo gobierno en la revisión de los programas agroindustriales del país. Así que, Ivanova, nos vamos a una nueva pausa y volvemos para continuar en Universidad Sin Fronteras de la Red de Radios Universitarias del Ecuador. Sí, volvemos enseguida con... Si continuamos en la programación Universidad Sin Fronteras, segunda temporada, programa de la Red de Radios Universitarias del Ecuador, en diálogo con el doctor John Eloy Franco Rodríguez, investigador, docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ivanova, usted tiene lista más inquietudes en este programa especial. Sí, doctor, ¿cuáles son los programas
de vinculación que tiene la universidad y que desarrolla la Universidad Católica Santiago de Guayaquil con la comunidad? Bien, nosotros en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil tenemos el vicerrectorado de vinculación desde el año 2016. Cada una de las 36 carreras que tiene la universidad está por efecto pues, de su componente de vinculación con la sociedad implícita en un proyecto, en una propuesta que la maneja o la gestiona a través de sus estudiantes, de la mano de sus profesores, acompañado con ellos. En el caso, por ejemplo, del área que estoy a cargo yo, que es pues la carrera de agropecuaria, de agroindustria y de medicina veterinaria, cada una de ellas tiene un proyecto de vinculación que acerca esos saberes, ese conocimiento, esos nuevos elementos importantes que hay inclusive en la investigación y los pone a disposición de la sociedad, de la comunidad, con quien trabaja de manera asertiva a efectos de que ese conocimiento llegue de primera mano hacia el público en general. También se vinculan en algunos casos graduados de nuestra universidad que también cooperan con los proyectos básicamente, ¿no? Y también nosotros tenemos en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil el sistema de radio y televisión, que, como sabemos, es un elemento importante a través del cual nosotros también estamos compartiendo pues, saberes, ¿no? Nosotros en las carreras agropecuarias tenemos pues Agrocatólica, Revista Radial de Agroecología, por la carrera de agropecuaria, Zona Agroindustrial, por la carrera de agroindustria, y Mundo Veterinario, por la carrera de medicina veterinaria. Son programas de radio que se editan semanalmente y que son profesores y estudiantes quienes participan en ese trabajo. Y adicionalmente a eso tenemos pues en televisión Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, que semana a semana asimismo también coopera y comparte conocimientos y saberes. Ese medio pues nos ha dado pues muchísimos gratos momentos y sobre todo nos mantiene una audiencia muy importante que pues hace que y da cuenta de que la universidad está haciendo cosas muy importantes, muy interesantes y que las puede comunicar. Doctor, sabiendo que ustedes se encuentran vinculados, como lo ha dicho Ivanova, desde los diferentes espacios que ofrece la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para hacer análisis y estar constantemente en estudios del sector agroindustrial, ¿qué visión podríamos captar, doctor, de los programas de trabajo en el sector agroindustrial por parte del actual gobierno? ¿Cómo ve usted que la proyección se dirija a beneficiar al sector agroindustrial cuando hace pocos días se realizaron paralizaciones en sectores agrícolas? Adelante, doctor. Sí, definitivamente esa es una respuesta a problemas que se repiten, se reeditan consuetudinariamente, pero cuando no son atacados de fondo. Al inicio de la entrevista decíamos que, por ejemplo, la sobreproducción en un momento determinado va a hacer que las fuerzas del mercado, oferta y demanda, trabajen. En ese sentido, entonces, hay que organizarse para que no todos los agricultores siembren, por ejemplo, en los mismos tiempos, y no todos al mismo momento, para que la producción se mantenga y se edite a lo largo de todo el año. Pero hay que acompañar esos procesos a través, pues decíamos, pues del crédito oportuno, el crédito de fomento y el crédito de capital de operación, que no son iguales, ya indicábamos en qué radicaba la diferencia, y que tenga a agricultores mejor beneficiados con la bonanza de los precios. Calcule usted lo que cuesta este rato un quintal de arroz en un mercado como por ejemplo Guayaquil o cualquiera de las ciudades del Ecuador y cuánto se le está pagando al agricultor en campo, ¿no? En ese sentido, habría que acompañar por parte del Estado para mejorar, regular esos procesos, acompañar con el crédito, acompañar con capacitación y con diversificación. La agroindustria es un factor importantísimo y tiene que ser impreso en nuestros sistemas de producción. Y asimismo también incursionar en nuevos cultivos.
porque el reino vegetal tiene algo más de 500.000 especies y el ser humano moderno apenas utiliza unas 50 o 60 especies como tal. Hay que seguir investigando con nuevos productos, nuevos rubros que aparezcan de forma emergente y que sirvan para el beneficio de la comunidad y la sociedad. Y es algo que los agricultores podrían empezar a también incursionar. Doctor, ¿qué riesgos y ventajas puede tener el cultivo del cannabis medicinal, del que se habla ahora mucho? Sí. Bueno, la especie que estamos trabajando está irradiada de tal manera que inhibe sus potencialidades psicotrópicas. Es bastante segura. Obviamente, pues está diseñada precisamente para que se genere pues la producción en esos cánones pues regulados como tal, ¿no? Es, por ejemplo, una oferta importante, interesante. Conozco de cerca muchos casos de productores de flores que están quitándolas ya las flores y están incursionando en este cultivo emergente como tal, ¿no? Pero pudieran haber muchos otros. Hay pues todas las formas diferentes de los berries, hay muchos tubérculos, o sea, que hay, todo es cuestión de seguir investigando, de profundizar en esas temáticas y mostrar hacia los mercados del interés. Por ejemplo, este rato, si nosotros llevamos, por ejemplo, unas muestras del colorante natural que tenemos, el achiote, la Vix orellana, el mercado internacional dice, muy bonito color, qué interesante, envíeme 5 contenedores semanales. ¿Dónde está la superficie sembrada para poder atender esa demanda? No la hay, porque lo que tenemos es vegetación espontánea, es lo que por ahí algunos árboles crecen, la gente colecta y bueno, de alguna manera pues está. Entonces nos hace falta fomentar aquello, generar investigación, generar variedades mejoradas, el proceso agronómico como tal y el crédito que acompañe para decir, bueno, mira, vamos a eliminar un poco de esta superficie sembrada, de este cultivo, y vamos ahora a incursionar en 1 o 2 hectáreas, por ejemplo, de achiote, porque el mercado lo está pidiendo de esa manera. Entonces, es una forma de poder ir diversificando los productos que este rato, pues, cultiva nuestro agricultor. Sí, otro problema que afecta al sector agroindustrial es el contrabando, doctor, y hay que topar el tema con pinza inclusive. ¿Qué recomendaciones de la academia nos presentan como para que ese problema sea también observado por las autoridades del régimen? La única forma es el control, definitivamente. Hay que ser en esas temáticas pues muy riguroso. Nosotros vemos como otros países no tienen ese tipo de problemas porque lo que mejor hacen es precisamente controlar y evitar que se den ese tipo de situaciones. Controlar obviamente la corrupción que se da aparejada al proceso como tal y eso daría pues un resultado pues mucho más importante. Y asimismo también no solo el contrabando del nuestro hacia afuera, pero también el de afuera hacia adentro, porque en un momento determinado también eso puede afectar a nuestros agricultores. Doctor, no hay producción de consumo, la dinámica del uno influye en la otra, ¿no? En el mundo avanza la tendencia del consumo de alimentos más sanos, tanto en países del norte como en países del sur, entre diversos grupos sociales e inclusive entre turistas. Sin embargo, creo que es necesario ampliar o nos falta trabajar en la comprensión sobre la alimentación saludable y sobre los sistemas agroalimentarios. ¿Qué hacer desde la universidad, doctor? En eso hay que trabajar de forma articulada, por ejemplo, con las carreras de nutrición, para que las carreras de nutrición le enseñen a la sociedad y a la comunidad cómo alimentarse mejor. Nosotros entre el año 2016 al 2019 ejecutamos en Salitre, capital Montuvia del Ecuador, un proyecto de vinculación en donde a las personas le enseñamos a hacer huertos urbanos en sus casas. Pero lo trabajamos también asociado con la carrera de nutrición y terapia física. ¿Para qué? Para que ellos los médicos sean los que le enseñan a alimentarse de mejor manera a las personas. Y entonces nosotros los agrónomos lo que le enseñamos es, de forma agroecológica, producir esa hortaliza de consumo fresco que pues las personas están necesitando. Sí, trabajo en equipo. Trabajo en equipo, muy importante. Oiga, doctor, y a propósito, cuando hablamos de trabajo en equipo,
queremos consultarle, sabiendo que uno de los temas importantes en los tiempos actuales, después de la pandemia, es el cuidado de la salud, de la alimentación. ¿Cómo lograr que los jóvenes se involucren, que vayan y estudien este tipo de carreras que son tan necesarias en todo momento y en todo tiempo, doctor John? Claro, creería yo que un elemento importante, atractivo, es el uso de la tecnología. El celular, hoy por hoy, es un elemento crucial. El reporte último que recibimos de que en Ecuador hay algo más pues de 18 millones y medio de equipos de teléfono celular, cuando tenemos una población inferior a 17 millones. Quiere decir que hay casi 1 punto y algo más teléfonos celulares por persona. Se vuelve entonces el teléfono celular un mecanismo idóneo como para que la academia pueda llegar hasta los jóvenes con capacitación, con elementos de empoderamiento y de direccionamiento hacia determinados aspectos productivos como tal. Enamorarlo a los jóvenes a través de la agricultura 4.0, por ejemplo, que implica que todas esas aplicaciones puedan ser manejadas desde el celular y eso le imprima calidad, productividad y rentabilidad mayor a los sistemas de producción, será siempre pues crucial e elegible. Creería yo que ahí hay un espacio en el cual la academia tiene que seguir trabajando. Hay que innovar en los procesos de formación. Hay que permitirle la semipresencialidad a muchas de las carreras. Por ejemplo, este rato las carreras agropecuarias no pueden hacerse en modalidad de convergencia de medios. Y ya la pandemia nos ha demostrado que más del 40% de las materias que nosotros tenemos dentro del currículum pudieran continuar de la misma manera y no hay ningún cambio significativo en la calidad. Y reservar la presencialidad, por ejemplo, para las clases prácticas en laboratorios, en campo, en plantas de procesamiento, en clínica veterinaria, ¿ya? Y está abriendo un espacio de tiempo, inclusive para que la persona pueda trabajar y estudiar, dándole esa posibilidad inclusive a los jóvenes como tal, porque el joven pues es muy activo y él quiere hacer muchas cosas al mismo tiempo y pudiera pues de alguna manera esa vitalidad canalizársela, por ejemplo, de esta manera. Una formación semipresencial que le permita, por ejemplo, trabajar en un turno en la mañana, termina su turno, viene a la tarde, recibe sus clases tarde-noche. Programa sus actividades prácticas en las parcelas demostrativas que tenga la universidad recreadas para el efecto y se imparte pues allí la clase práctica como tal. Hay que buscar nuevos modelos en los cuales la universidad, la academia pueda innovar en procesos de formación y permitirle a las personas la experiencia de poder trabajar y estudiar. Yo soy producto de ese sistema, de ese modelo, de poder trabajar y estudiar de forma simultánea. Ivanova, usted tiene sí. Una pregunta más tenemos, Ivanova, por el tiempo. Adelante. Ya, ok. Doctor, ¿qué papel juegan o qué rol juegan los campos externos que tiene en la facultad, la carrera de agroecología y agropecuaria, en la formación de los estudiantes? Bueno, nosotros tenemos en todas las carreras un espacio de recurso didáctico. En el caso de agropecuaria tiene 2 granjas en las cuales pues realizan allí trabajos de parcelas demostrativas con los estudiantes y de investigación. Obviamente este rato de pandemia pues está eso manejado pues de otra manera, ¿no? Pero seguimos avanzando. En el caso de la carrera de agroindustria tenemos plantas de procesamiento derivados de la carne, leche y vegetales instaladas en Guayaquil. Esto fue un convenio con el Ministerio de Industrias y Productividad allá por el año 2009 y lo mantenemos hasta ahora. Inclusive damos cursos de capacitación de manera gratuita a las personas, ¿no? Y en el caso de de medicina veterinaria tenemos una clínica ambientada para el efecto. Toda vez que sí es importante el recurso didáctico que puedan tener las instituciones para formar de mejor manera a sus estudiantes. Pero también decía yo, es importante la formación en espacios reales. Esa posibilidad de que puedas trabajar y estudiar y formarte, continuar avanzando en tu proceso de formación profesional será siempre destacado. Nunca será igual un joven que ha trabajado y estudiado desde el principio a aquel que le toca recién hacer sus actividades de pasantías o prácticas o chocar con la realidad hacia el final de su formación. Nunca será igual.
Muchas gracias. Agradecemos las declaraciones del doctor John Franco Rodríguez. Importante ilustración en el sector agroindustrial del Ecuador ligado a la Academia Ivanova, y vamos culminando nuestra programación de hoy. Sí, agradecemos al doctor, aunque se nos quedan un montón de preguntas en carpeta. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, por haber compartido, y esperamos tenerlo en otra oportunidad para completar nuestras inquietudes. Muy buenas tardes. Sí, agradecemos también a las emisoras que están ligadas, unidas a esta transmisión especial, y nos vemos la próxima semana. Que pasen bien. Esta emisora, en cadena con la red de radios universitarias del Ecuador, presentó Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones en una sola voz. Universidad Sin Fronteras. Una producción original de la RUE 2021.